La ceremonia de apareamiento debía ser el comienzo de su vida. En cambio, se convirtió en el fin de todo lo que Seren se había atrevido a creer. Se encontraba entre las mujeres sin pareja de Vidoria, con el corazón latiendo con un secreto que no podía compartir con nadie. Durante 3 meses, se había deslizado en los aposentos del rey Alfa al amparo de la oscuridad. 3 meses de confesiones susurradas, de cuerpos enredados y de una conexión tan intensa que le había dejado marcas en el alma. Él nunca había visto su rostro con claridad en esas sombras, pero conocía su cuerpo, su voz, su aroma. Ella había sido lo bastante tonta como para creer que eso sería suficiente. Esta noche, él elegiría a su reina ante todo el reino, y Seren llevaba a sus herederos en su vientre. Gemelos. El sanador real lo había confirmado hacía solo unos días. Resopló, 2 latidos revoloteando bajo el suyo. Así que cuando el rey Alpha Theron entró en el gran salón, con un poder que irradiaba de él como el calor de una llama, Seren se permitió tener esperanza. Él la sentiría, él lo sabría, él la elegiría a ella. Pero pasó directamente a su lado sin una sola mirada y se detuvo frente a su hermana. «Elijo a Cassia», anunció. El salón estalló en vítores. Seren sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Sintió su corazón partirse justo por la mitad. La sonrisa de su hermana era radiante, triunfante. Su hermana, que le había robado todo desde el día en que nacieron. Al amanecer, Seren se había ido. No se llevó nada más que la ropa que llevaba puesta y las 2 vidas que crecían en su interior. El rey Alfa nunca sabría lo que había perdido. Nunca conocería a los hijos que llevarían su linaje. Él pensó que había ganado una reina esa noche. No tenía idea de que lo había perdido todo. 3 meses antes, Seren nunca había tenido la intención de enamorarse de un rey. El palacio de Bora se alzaba sobre los acantilados como una corona de piedra negra. Sus torres perforaban nubes que parecían no despejarse nunca. Seren había vivido entre sus muros toda su vida, no como noble, sino como una sombra, la hija ilegítima de Lord Harwin y una sirvienta que había muerto al traerla al mundo. Hubo susurros una vez, rápidamente silenciados, sobre una extraña luz que llenó la sala de partos esa noche, sobre que su madre era más de lo que parecía. Pero Lord Harwin había prohibido tales conversaciones, y finalmente los susurros se desvanecieron. Todo lo que quedó fue Seren, tolerada, nunca deseada. Su hermanastra, Cassia, era todo lo que Seren no era. De cabello dorado donde Seren era morena, celebrada donde Seren era ignorada. Cassia había sido criada como la heredera legítima, preparada para un matrimonio ventajoso. Vestía sedas mientras Seren usaba su ropa desechada. Pero nada de eso había importado cuando Seren tropezó por primera vez con la biblioteca privada del rey. Se había estado escondiendo de uno de los crueles juegos de Cassia, una cacería por el palacio donde Seren siempre era la presa. La biblioteca parecía vacía, iluminada solo por la luz moribunda del fuego. Se había apretado en un hueco detrás de un tapiz, tratando de calmar su respiración agitada. Fue entonces cuando lo oyó. «Puedes salir», dijo una voz profunda. «Puedo oler tu miedo desde el otro lado de la habitación». La sangre de Seren se heló. Conocía esa voz. Todos en Brodoria conocían esa voz. El rey Alpha Theron había gobernado estas tierras durante 12 años, desde la muerte de su padre. Se decía que era frío, calculador, absolutamente despiadado. Debería haber corrido. En cambio, salió de detrás del tapiz. El rey estaba sentado en un sillón de cuero junto al fuego, con un libro abierto en su regazo. En la penumbra, apenas podía distinguir sus rasgos. Solo el ángulo afilado de su mandíbula, el pálido brillo de sus ojos observándola con una concentración inquietante. «Eres la bastarda de Lord Harwin», dijo, no como una pregunta. «Sí, Su Majestad». Su voz salió más firme de lo que se sentía. «¿Por qué te escondes en mi biblioteca?» Debería haber mentido. Debería haber inventado alguna excusa sobre haberse perdido, sobre estar limpiando, sobre cualquier cosa que no fuera la verdad. Pero algo en la oscuridad, en su voz, la hizo imprudente. «A los amigos de mi hermana les divierte cazarme por el palacio», dijo. «Necesitaba un lugar donde no buscaran».
Una larga pausa, y luego, increíblemente, el rey se rió. Fue un sonido bajo, ronco, como si no lo hubiera usado en años. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Aquí no te encontrarán. Debería haberse negado, debería haber recordado su lugar. Pero Seren había pasado 19 años siendo invisible, y por primera vez alguien la estaba viendo de verdad. Se sentó. Hablaron hasta que el amanecer pintó las ventanas de gris. Él le hizo preguntas que nadie se había molestado en hacer, sobre sus pensamientos, sus sueños, los libros que leía cuando podía robar tiempo en rincones olvidados del palacio. Ella aprendió que él despreciaba la política, que encontraba a la mayoría de los nobles insufribles, que se retiraba a esta biblioteca porque era el único lugar donde podía respirar. Cuando finalmente se levantó para irse, él le sujetó la muñeca. «Vuelve mañana por la noche», dijo. No era una petición. Volvió, y la noche siguiente, y la noche después de esa. En algún momento entre la segunda y la tercera semana, las conversaciones se convirtieron en otra cosa. Un roce de dedos que duraba demasiado. Una mirada que bajaba a sus labios. El aire entre ellos se volvía denso con algo que ninguno de los dos nombraba. Fue Seren quien acortó la distancia primero. Recordaría eso para siempre. La forma en que se había levantado de su silla, cruzado hasta donde él estaba sentado, y presionado su boca contra la de él antes de que su valor pudiera fallar. Él se quedó helado por un terrible latido. Luego sus manos estaban en su cabello, atrayéndola a su regazo, y la estaba besando como un hombre que se ahoga. «No deberíamos», susurró él contra su garganta. «Lo sé», respondió ella sin aliento. Lo hicieron de todos modos. Noche tras noche, ella acudía a él en la oscuridad. Él nunca encendía más de una sola vela, e incluso esa la mantenía lejos de donde se enredaban en el suelo de la biblioteca o en el sofá de cuero. Finalmente, en su cama, en las cámaras contiguas. Ella aprendió el paisaje de su cuerpo en las sombras, las cicatrices en sus costillas, la forma en que se estremecía cuando ella besaba la curva de su cuello. «Te elegiré a ti», susurró una noche, con la mano extendida sobre su vientre desnudo. «En la ceremonia, te haré mi reina». El corazón de Seren se había elevado tan alto que pensó que nunca bajaría. Debería haber sabido que todo lo que vuela tan alto está destinado a caer. La noche de la ceremonia de apareamiento, el gran salón resplandecía con 1000 velas. Seren estaba entre las mujeres solteras de sangre noble, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se había vestido con esmero con su mejor vestido, un terciopelo verde oscuro que Cassia había descartado la temporada pasada. Su cabello oscuro estaba trenzado con hilos de plata, y su único adorno era un simple colgante que había pertenecido a su madre. A su lado, las otras mujeres suspiraban y susurraban. Venían de todos los rincones de Vidoria, hijas de señores y generales, cada una con la esperanza de llamar la atención del rey. Ninguna de ellas sabía lo que Seren sabía. Ninguna de ellas había pasado los últimos 3 meses en su cama, y ninguna de ellas llevaba a sus hijos. Seren se llevó una mano al vientre, todavía plano bajo el terciopelo. La sanadora había confirmado el embarazo hacía solo 4 días. «Gemelos», había dicho, su rostro curtido arrugándose con una rara sorpresa. Una bendición de la diosa de la luna. Seren había llorado de alegría, luego de terror, y luego de alegría otra vez. Aún no se lo había dicho a Theron. Quería esperar hasta después de la ceremonia, hasta que él la hubiera elegido públicamente. Entonces compartiría la noticia y su felicidad sería completa. Las grandes puertas se abrieron de par en par. El rey Alpha Theron entró y el salón se quedó en silencio. Estaba devastador con un traje formal negro, su cabello gris plateado peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Sus ojos recorrieron la asamblea con una fría evaluación, sin revelar nada. Este era el rey que el reino conocía, el gobernante despiadado, el lobo sin piedad. Pero Seren conocía al hombre que había debajo. Lo había sentido temblar en sus brazos. Lo había oído reír en la oscuridad. Él la elegiría a ella. Estaba segura de ello.
Theron comenzó a caminar por la fila de mujeres. Se detenía ante cada una, inhalando su aroma, estudiando sus rostros. A algunas las descartaba de inmediato. Otras recibían una mirada más larga antes de que él siguiera adelante. El pulso de Seren se aceleró a medida que se acercaba. A 10 mujeres de distancia. 5. 3. Ya casi estaba junto a ella. Podía olerlo ahora. Pino y humo de leña y algo más salvaje debajo. El aroma que había llegado a conocer tan íntimamente como el suyo propio. Theron se detuvo directamente frente a ella. Seren levantó la vista. Sus labios se entreabrieron, lista para sonreír, lista para ver el reconocimiento en sus ojos. Pero su mirada pasó sobre ella como si fuera un mueble. No se detuvo, no hizo una pausa, ni siquiera pareció registrar su presencia. Pasó de largo y se detuvo frente a Cassia. El mundo se quedó en silencio. O quizás solo fue el corazón de Seren que se detuvo. Cassia estaba una posición a la izquierda de Seren, radiante en un vestido de oro pálido que hacía juego con su cabello. Su sonrisa era recatada, practicada y perfecta. Todo en ella era perfecto. Theron inhaló profundamente. Algo parpadeó en su rostro, una expresión que Seren no pudo leer. «Elijo a Cassia», anunció. «Hija de Lord Harwin, mi reina». Los vítores estallaron por todo el salón. Los ojos de Cassia brillaron con triunfo mientras Theron tomaba su mano, mientras la levantaba a sus labios, mientras la conducía al estrado donde el sacerdote esperaba para comenzar la ceremonia de unión. Seren no podía respirar. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Él conocía su aroma. Había memorizado cada centímetro de su cuerpo. Había susurrado promesas en la oscuridad. Había dicho que la elegiría. Lo había dicho, pero estaba mirando a Cassia de la misma manera que la había mirado a ella. Y Cassia le devolvía la mirada con la sonrisa de una mujer que había ganado. La ceremonia comenzó. Se pronunciaron palabras. Se intercambiaron votos. Seren lo observó todo desde algún lugar fuera de su cuerpo, entumecida, congelada, incapaz de procesar lo que se desarrollaba ante ella. Su hermana. Había elegido a su hermana. Entonces la mirada de Cassia la encontró en la multitud, y Seren vio algo allí que le heló la sangre. Conocimiento. Cassia lo sabía. De alguna manera, imposiblemente, Cassia sabía sobre Seren y el rey. Y todo esto era deliberado. La ceremonia terminó. La nueva reina fue presentada. La multitud se abalanzó para ofrecer felicitaciones. Seren se escabulló. Llegó a sus aposentos antes de que el primer sollozo se le escapara de la garganta. Se apretó ambas manos contra el estómago, contra las vidas que crecían en su interior, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. No podía quedarse. Si Cassia sabía del romance, eventualmente se enteraría del embarazo. Y Cassia nunca había tolerado la competencia por nada. Sus hijos nunca estarían a salvo aquí. Seren se levantó. Se secó la cara. Reunió las pocas monedas que había escondido, un vestido de repuesto, una capa. Luego salió del palacio y se adentró en la noche, con una mano presionada sobre su vientre donde los herederos de Aldoria dormían, sin saber que ya habían sido desterrados antes de nacer. Detrás de ella, la celebración rugía. Nadie notó que se había ido. Por la mañana, Seren había cruzado la frontera hacia las tierras salvajes. Caminó hasta que sus pies sangraron y luego caminó más. El camino era duro. El aire de primavera todavía tenía el frío del invierno, pero no se atrevió a detenerse. Cada jinete que pasaba la hacía estremecerse. Cada aullido en la distancia hacía que su corazón se encogiera. Esperaba ser perseguida. Seguramente alguien ya había notado su ausencia. Seguramente Theron se daría cuenta de su error. Enviaría jinetes a buscarla. Pero nadie vino. Pasaron los días, luego las semanas. Seren cambió el colgante de su madre por un asiento en el carro de un mercader que se dirigía al sur. Le dijo que era una viuda que buscaba a su familia en provincias lejanas. Él no hizo preguntas. La gente rara vez lo hacía cuando las respuestas podían ser inconvenientes. El carro la llevó a través de 3 territorios antes de que finalmente se bajara en un pueblo tan pequeño que no aparecía en ningún mapa. Thornwick lo llamaban los lugareños.
Un grupo de cabañas de piedra enclavadas en un valle entre dos montañas, lejos de cualquier camino principal, olvidado por el resto del mundo. Perfecto. Seren usó sus monedas restantes para alquilar una habitación sobre la herrería. Le dijo a todo el mundo que era una viuda llamada Bryn, que su marido había muerto en una escaramuza fronteriza, que no tenía a dónde más ir. El pueblo la aceptó sin hacer preguntas. Eran gente sencilla, granjeros y artesanos, demasiado ocupados sobreviviendo como para indagar en el pasado de una extraña. La esposa del herrero, una mujer amable llamada Hedy, le traía sopa cuando las náuseas matutinas se volvieron demasiado severas para ocultarlas. La sanadora del pueblo la revisaba a medida que avanzaba el embarazo. Y cuando los gemelos llegaron en una tormentosa noche de otoño, gritando su llegada a un mundo que no sabía que existían, Seren los abrazó y lloró. Un niño y una niña, Ash y Ren. Ash tenía los ojos gris pálido de su padre, del color de las tormentas de invierno. Ren tenía su mandíbula terca. Mirarlos era un cuchillo en el corazón, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que estaba protegiendo. No le dijo a nadie quién era su padre. Para Thornwick, eran los hijos de un soldado muerto. Nada más. Pasaron 3 años. Seren construyó una vida en las sombras. Aceptó trabajo como costurera. Sus dedos eran rápidos y sus puntadas pulcras. Crió a sus hijos en la pequeña cabaña que finalmente compró con sus ahorros. Los vio crecer de bebés llorones a niños curiosos que perseguían gallinas por la plaza del pueblo y pedían cuentos cada noche antes de dormir. Ash era serio, observador, ya mostrando signos de la fuerza alfa que corría por su sangre. Ren era salvaje e intrépida. Trepaba a los árboles antes de poder correr correctamente, riéndose de todo. Eran todo su mundo, su razón para respirar. Y no pasaba un día sin que Seren temiera perderlos. Escaneaba a cada extraño que pasaba por Thornwick. Mantenía los oídos atentos a las noticias de Vora, captando fragmentos de los mercaderes ambulantes. Decían que el rey Alfa y su reina aún no habían tenido un heredero. Circulaban rumores de tensión en el palacio. Algunos susurraban que la reina era estéril. Seren se decía a sí misma que no importaba. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Theron había hecho su elección y ella había hecho la suya. Pero a veces, tarde en la noche, cuando los niños dormían, se sentaba junto al fuego y recordaba el calor de sus manos, el retumbar de su risa, la forma en que la había mirado en la oscuridad, como si fuera lo único que importaba en el mundo. ¿Había sido real algo de eso? ¿O no había sido más que una distracción conveniente? Nunca encontró una respuesta. El extraño llegó en una gris mañana de otoño. Seren estaba colgando la ropa detrás de su cabaña cuando lo notó por primera vez. Estaba de pie al borde de la plaza del pueblo, vestido con ropas de viaje que eran demasiado finas para un mercader común. Sus ojos recorrieron las pequeñas cabañas, los caminos embarrados, los aldeanos ocupados en sus quehaceres. Entonces su mirada se posó en los niños. Ash y Ren jugaban cerca del pozo, apilando piedras en una torre precaria. La distintiva mirada pálida de Ash captó la luz de la mañana mientras se reía de algo que su hermana decía. El cabello oscuro de Ren caía salvaje alrededor de su rostro, del mismo tono que el de Seren. El extraño se quedó muy quieto. La sangre de Seren se convirtió en hielo. Abandonó la colada y caminó hacia sus hijos, posicionándose entre ellos y la mirada del extraño. Su corazón latía con fuerza. Su loba se agitaba bajo su piel, erizada de furia protectora. ¿Puedo ayudarle?, gritó, su voz firme a pesar del miedo que le arañaba la garganta. La cabeza del extraño se giró. Era más joven de lo que había pensado al principio, quizás 30 años, con porte de soldado y una cicatriz en el pómulo izquierdo. Solo estoy de paso, dijo. Su acento lo delataba como un valdoriano del norte. La posada está al otro lado del pueblo, dijo Seren secamente. Allí podrán ayudarle con lo que necesite. La mirada del extraño se desvió de nuevo hacia los niños, deteniéndose en los distintivos ojos de Ash. Algo cambió en su expresión. Niños encantadores, dijo. Su padre debe estar orgulloso. Su padre está muerto, respondió Seren sin pestañear. Una larga pausa.
El extraño inclinó la cabeza, un gesto que pareció demasiado formal para un simple viajero. Mis condolencias, dijo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la posada. Saren no se relajó hasta que lo perdió de vista. Aún así, reunió a los niños rápidamente, los hizo entrar en la cabaña y cerró la puerta con cerrojo detrás de ella. Esa noche, después de que Ash y Ren se durmieran, se sentó junto a la ventana y observó la posada al borde del pueblo. La ventana del extraño brilló con la luz de una vela hasta bien pasada la medianoche. No estaba solo de paso. Estaba buscando algo o a alguien. Saren se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo la palma. 3 años escondiéndose, 3 años construyendo una vida de la nada. Y ahora todo estaba a punto de derrumbarse. Siempre había sabido que este día llegaría. Solo había esperado tener más tiempo. El extraño se fue de Thornwick 3 días después. Saren lo vio irse desde detrás de su cortina, con sus hijos a salvo en la cabaña de Hedy con el pretexto de ayudar a hornear. Solo cuando el caballo del extraño desapareció por la cresta norte, se permitió respirar. Pero el alivio duró solo un momento. Había estado haciendo preguntas. La hija del posadero se lo había dicho a Saren cuando fue a recoger la ropa remendada. El extraño había preguntado por los recién llegados al pueblo, por viudas jóvenes, por niños con colores inusuales. Lo sabía, o al menos sospechaba. Esa noche, Saren comenzó a empacar. Llevaría a los niños al sur, a través de las montañas hacia territorios donde Baldora no tenía influencia. Cambiaría sus nombres de nuevo, encontraría otro pueblo olvidado y construiría otra vida de la nada. Lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. Pero cuando miró a Ash y Ren, durmiendo pacíficamente en sus pequeñas camas, sus rostros suaves por los sueños, algo se rompió dentro de ella. Tenían amigos aquí, un hogar. Ash finalmente estaba aprendiendo a leer con el maestro del pueblo. Ren había nombrado a cada gallina en el patio del herrero. ¿Cuántas veces podría desarraigarlos antes de que se rompiera algo que no se pudiera reparar? Saren se sentó pesadamente, presionando las palmas de las manos contra sus ojos. Quizás se equivocaba. Quizás el extraño había sido exactamente lo que decía ser, un viajero de paso, curioso por un pequeño pueblo y nada más. Quizás estaba viendo amenazas en las sombras. Decidió esperar una semana más. Si no pasaba nada, se permitiría creer que estaban a salvo. 6 días después, él vino. Saren estaba amasando pan en su pequeña cocina cuando lo sintió. Una presencia tan poderosa que hizo que su loba emergiera a la superficie, erizada, con los dientes al descubierto. El aire mismo pareció espesarse, presionando contra su piel como un peso físico. Conocía esa presencia. La había sentido 100 veces en habitaciones oscuras, envuelta a su alrededor como una armadura, como una posesión, como amor. Sus manos se detuvieron en la masa. «Mamá». Ren levantó la vista del bloque de madera que estaba apilando. «¿Qué pasa?» Saren no pudo responder. Su garganta se había cerrado por completo. Afuera se acercaron unos pasos, pesados, medidos, deteniéndose directamente frente a su puerta. 3 golpes. Cada uno resonó a través de sus huesos como una sentencia de muerte. «Ash», logró decir Saren, su voz apenas un susurro. «Lleva a tu hermana a la habitación de atrás. Cierra la puerta. No salgan hasta que yo los llame». Los ojos de Ash se abrieron con una comprensión que superaba su edad. Agarró la mano de Ren y la apartó sin discutir. Saren se limpió las manos cubiertas de harina en su delantal. Respiró hondo, pero no sirvió para calmar su corazón acelerado. Luego abrió la puerta. El rey Alpha Theron estaba en su umbral. Era exactamente como lo recordaba, y nada como lo recordaba. Los mismos rasgos afilados y la misma complexión poderosa. El mismo cabello gris plateado que caía sobre su frente. Pero ahora había sombras bajo sus ojos, huecos en sus mejillas que no estaban allí antes. Parecía un hombre que no había dormido bien en años. Su mirada recorrió su rostro y algo se fracturó en su expresión. Reconocimiento, incredulidad, un dolor tan crudo que la hizo estremecerse. «Saren», suspiró. Solo su nombre. Nada más.
pero la forma en que lo dijo llevaba el peso de 3 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de una herida que nunca había sanado. La mano de Seren se apretó en el marco de la puerta. Su Majestad, dijo, y lo vio estremecerse ante la formalidad. No debería estar aquí. ¿Dónde más debería estar? Su voz era áspera, rasposa. Te he buscado durante 3 años. 3 años, Seren. Pensé que estabas muerta. Pensé que alguien te había llevado. He enviado hombres a todos los rincones del reino. He buscado en cada pueblo, en cada ciudad. Y sin embargo, nunca pensaste en buscar en el único lugar donde nunca esperarías que se escondiera una mujer noble. La risa de Seren fue amarga. Un pueblo olvidado en el fin del mundo. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué huiste? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. ¿Sabes por qué? No. Él dio un paso adelante y Seren dio uno hacia atrás. No lo sé. Me desperté la mañana después de la ceremonia y te habías ido. Sin nota, sin explicación, nada. La mañana después, Seren lo miró fijamente. Te casaste con mi hermana, te paraste ante el reino y la elegiste a ella por encima de mí. ¿Qué explicación necesitabas? Algo parpadeó en el rostro de Theron. Confusión y luego un horror creciente. Elegirla a ella por encima de... Sacudió la cabeza lentamente. Seren, ¿de qué estás hablando? Yo no... Un pequeño sonido desde el fondo de la cabaña lo interrumpió. Su cabeza se giró bruscamente hacia allí, su cuerpo se puso rígido. Sus fosas nasales se ensancharon mientras inhalaba profundamente, y Seren vio cómo su expresión se transformaba de confusión a algo mucho más peligroso. Hay niños aquí, dijo lentamente. Puedo olerlos. 2 de ellos. El corazón de Seren se detuvo. Su aroma, continuó Theron, su voz bajando a apenas un susurro. Es familiar, como el mío, pero diferente, como... No terminó la frase. No era necesario. La puerta de la habitación trasera se abrió con un crujido. Ash estaba en el hueco, con una pequeña mano todavía en el pomo, sus ojos gris pálido fijos en el extraño que había invadido su hogar. Theron emitió un sonido como si lo hubieran apuñalado. «Papá». La voz de Ren se alzó desde detrás de su hermano. «Mamá, ese hombre es nuestro papá, tiene los ojos de Ash». El mundo se quedó muy quieto. Theron se giró para mirar a Seren, y ella nunca había visto tal devastación en un rostro humano, tal angustia, tal terrible esperanza. «Dime», susurró, «dime que no son míos». Seren levantó la barbilla. «No puedo», dijo en voz baja, «porque lo son». Por un largo momento, nadie se movió. Theron miraba a los niños miraban a Theron. Seren se interpuso entre ellos, su cuerpo posicionado como un escudo, lista para defender a sus bebés del hombre que los había engendrado. Entonces, Ren se soltó del agarre de su hermano y marchó directamente hacia el rey Alfa. «¡Ren, no!». Seren intentó alcanzarla, pero su hija ya estaba de pie frente a Theron. Con las pequeñas manos en las caderas, el cabello oscuro y salvaje alrededor de su rostro. «¿Eres realmente nuestro papá?», exigió Ren. «Mamá dijo que nuestro papá murió en una guerra». Él se arrodilló, poniendo su rostro al nivel del de ella. Tan cerca, el parecido era inconfundible. Ren tenía el color de Seren, pero la terquedad de su mandíbula, la forma de sus cejas, la manera en que levantaba la barbilla en desafío, todo era de Theron. «No estoy muerto», dijo Theron, con la voz temblorosa, «solo que no sabía dónde encontrarlos». «¿Por qué no?», insistió Ren. «Se supone que eres un rey. Los reyes pueden encontrar a cualquiera». Algo se desmoronó en la expresión de Theron. «Tienes razón», admitió. «Debería haberos encontrado antes. Lo siento». «Ren», la voz de Seren fue aguda. «Ven aquí ahora». Ren se giró, la confusión nublando sus rasgos. «Pero mamá, si él es nuestro papá...». «Ven aquí». La orden no admitía discusión. Ren se retiró al lado de Seren, agarrando la falda de su madre con ambos puños. Ash permaneció en el umbral, silencioso y vigilante, sin apartar la vista de Theron. Theron se levantó lentamente, su mirada pasando de los niños a Seren. La devastación se había endurecido en algo más.
determinación, y debajo, una furia que ella podía ver que luchaba por contener. Me los ocultaste, dijo en voz baja. Mis propios hijos, durante 3 años. Los protegí. ¿De qué? ¿De su padre? ¿De su derecho de nacimiento? ¿De la mujer con la que te casaste? La voz de Seren podría haber cortado el cristal. De la hermana que me ha odiado desde el día en que nací. ¿Crees que huí por mí misma? ¿Crees que quería irme? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque la elegiste a ella. Las palabras brotaron de la garganta de Seren antes de que pudiera detenerlas. Años de dolor, años de pena, años de preguntas que nunca pudo responder, todo estallando en libertad. Pasaste justo a mi lado. Me miraste como si no existiera. Y luego te paraste ante todos y anunciaste que tomabas a Cassia como tu reina. Theron negó con la cabeza. Eso no es lo que pasó. Yo estuve allí. Te vi. Nunca elegí a Cassia. Su voz se alzó, quebrándose con el nombre de su hermana. Nunca la habría elegido. Fui a esa ceremonia con la intención de elegirte a ti. Solo a ti, pero cuando recorrí la fila, cuando llegué a donde deberías haber estado, se detuvo, tragó saliva con dificultad. No estabas allí, terminó. Tu aroma era incorrecto. Todo era incorrecto. La mujer en tu posición olía como tú. Se parecía a ti desde la distancia, pero no eras tú. Sabía que no eras tú. Seren sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Qué? Pensé que me estaba volviendo loco. Pensé que quizás había imaginado todo entre nosotros, que había inventado una conexión que nunca existió. La mujer frente a mí afirmaba ser tú. Se hacía llamar Seren. Dijo que me había estado esperando. Eso es imposible. Yo estaba allí, estaba en mi lugar. Te vi caminar hacia mí y entonces los recuerdos la golpearon como un mazazo. Los momentos antes de que Theron entrara al salón. Cassia apareciendo a su lado, poniéndole una copa de vino en las manos, insistiendo en que bebiera para tener valor. La extraña pesadez que siguió, haciendo sus miembros lentos, sus pensamientos confusos. Me drogó, susurró Seren. Cassia me drogó y tomó mi lugar en la fila. Usó perfume para imitar mi aroma. Ella, el horror completo la invadió. Te dijo que era yo. La expresión de Theron lo confirmó todo. No supe hasta semanas después que algo andaba mal, dijo con voz hueca. La mujer con la que me casé, la mujer que pensé que eras tú, no se parecía en nada a la persona que había sostenido en mis brazos. Fría donde tú eras cálida, calculadora donde tú eras genuina. Para cuando me di cuenta de la verdad, ya te habías ido. ¿Por qué no viniste a buscarme de inmediato? Cassia le dijo a todo el mundo que te habías fugado con un amante, que habías estado teniendo una aventura durante meses, que la vergüenza de ser descubierta te había hecho huir. Sus manos se apretaron a los costados. No lo creí. Sabía que era una mentira, pero no tenía pruebas, y ella ya era mi reina, ya estaba unida a mí por la ceremonia. He pasado 3 años atrapado en un matrimonio con una mujer que desprecio, buscando a la que realmente quería. Seren sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo este tiempo, todos estos años creyendo que la había traicionado. Y la verdad era mucho peor. Cassia había robado su identidad, robado su lugar, robado al rey que amaba. Los niños, dijo Theron, con la voz quebrada. ¿Ella no sabe de ellos? No, me di cuenta de que estaba embarazada antes de la ceremonia, pero nunca se lo dije a nadie. Cuando me fui, me aseguré de que nadie pudiera rastrearme. Theron cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas no derramadas. Un hijo y una hija, susurró. Tengo un hijo y una hija. A pesar de todo, a pesar de la ira y el miedo y los años de dolor entre ellos, Seren sintió que algo cambiaba en su pecho. Este no era el rey frío que aparentemente la había descartado. Este era un hombre que había sido engañado tan a fondo como ella. Un hombre que lo había perdido todo sin saber nunca lo que había perdido. Ash llamó suavemente. Ven aquí. Su hijo salió del umbral, acercándose con la gracia cautelosa de un joven lobo.
Se detuvo junto a su hermana, ambos niños ahora de pie entre sus padres, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. «Este es vuestro padre», dijo Seren. Las palabras le costaron más de lo que podía expresar. El rey Alpha Theron de Bora. Ash estudió a Theron durante un largo momento, esos sus ojos pálidos a juego evaluándolo. Luego extendió una pequeña mano. «Hola», dijo solemnemente. «Soy Ash, esta es Ren. Habla demasiado y me roba los juguetes, pero no tienes permitido gritarle. Ese es mi trabajo». Theron se arrodilló ante sus hijos, tomando la mano de Ash con infinito cuidado. «Hola, Ash», logró decir. «Prometo que nunca os gritaré a ninguno de los dos, y lo siento». Su voz se rompió por completo. «Siento mucho no haber estado aquí». Ren, que nunca se quedaba fuera, rodeó el cuello de Theron con sus brazos. «Está bien», declaró. «Ahora estás aquí». Seren observó cómo el rey Alfa se desmoronaba en el abrazo de su hija. Observó cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Observó cómo 3 años de búsqueda llegaban finalmente a su fin. Y a pesar de sí misma, a pesar de todo, sintió el primer y frágil brote de esperanza. Cayó la noche sobre Thornwick, y el rey Alfa permaneció en su cabaña. Sus guardias, una pequeña unidad de 4 hombres que lo habían acompañado en su búsqueda, habían sido enviados a la posada con órdenes estrictas de no hablar con nadie. Para el pueblo eran simplemente soldados viajeros buscando refugio por la noche. Seren preparó una cena sencilla mientras Theron se sentaba con los niños. Escuchó la charla interminable de Ren, las preguntas más tranquilas de Ash, la voz de Theron mientras respondía a cada una con una paciencia que no habría esperado del temible rey de leyenda. «¿Tienes una corona?», exigió Ren. «Varias, en realidad. Son pesadas e incómodas». «¿Vives en un castillo?». «Sí, tiene 312 habitaciones». «¿Podemos visitarlo?». Las manos de Seren se detuvieron sobre la tabla de cortar. «Eso», dijo Theron con cuidado, «es algo que tu madre y yo necesitamos discutir». Después de la cena, después de que los niños fueran bañados y vestidos con ropa de dormir, después de contar cuentos y dar besos, Seren los arropó en sus pequeñas camas y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Theron estaba de pie junto al fuego, mirando las llamas. El resplandor tallaba sus rasgos en un agudo relieve, capturando la plata de su cabello, las sombras bajo sus ojos. Parecía agotado, parecía atormentado, parecía un hombre que llevaba un peso imposible. «Son extraordinarios», dijo sin volverse. «Los has criado bien. He hecho lo que he podido. Escondida, con miedo, por lo que mi esposa te hizo». Se giró entonces, y su expresión era feroz. «Pagará por esto, Seren. Cada momento de sufrimiento que te causó, cada día que pasaste huyendo, cada año que perdí con mis hijos. Responderá por todo ello». «¿Y cómo lograrás eso?». Seren se acomodó en una silla junto al fuego, de repente cansada. «Es tu reina, unida a ti por la ceremonia. Las leyes de Vidora no permiten anular una unión real. Las leyes pueden cambiar, ¿no?». Ella lo miró fijamente. «Tus antepasados crearon esas leyes específicamente para evitar que los reyes se deshicieran de esposas inconvenientes. La nobleza se rebelaría si intentaras alterarlas por razones personales». La mandíbula de Theron se tensó. «Debe haber una manera. No permaneceré atado a ella. No ahora que sé la verdad». «¿Qué verdad?». «La palabra de una mujer que desapareció hace 3 años y convenientemente regresó con 2 hijos». Seren negó con la cabeza. «Cassia lo negará todo. Afirmará que te seduje en un intento de mejorar mi posición, que huí cuando ella expuso mis planes, que los niños pertenecen a algún amante desconocido. ¿A quién crees que creerá la corte? ¿A su reina ungida o a la hija bastarda que siempre estuvo celosa de su hermana legítima?». El fuego crepitó entre ellos. Las manos de Theron se apretaban y se relajaban a sus costados. «Hablas como si hubieras pensado en esto antes», dijo finalmente. «Cada noche durante 3 años», admitió Seren. «Cada escenario posible, cada forma en que esto podría desarrollarse. Por eso me mantuve oculta. Porque en el momento en que me revelara, en el momento en que nos encontraras, todo se volvería más complicado».
Más peligroso. ¿Peligroso cómo? Seren miró hacia la puerta detrás de la cual dormían sus hijos. Cassia no ha tenido un heredero, dijo en voz baja. 3 años de matrimonio y sin hijos. Los susurros ya han comenzado, ¿verdad? Preguntas sobre si la reina es estéril, si la sucesión está en riesgo. Theron asintió lentamente. Ash y Ren son tus únicos hijos, tus únicos herederos. La voz de Seren se endureció. ¿Qué crees que hará Cassia cuando se entere de que existen? Cuando se dé cuenta de que su posición depende de evitar que sean reconocidos. El color se fue del rostro de Theron. Ella nunca me drogó y robó mi identidad para casarse contigo. Le dijo a todo el reino que yo era una infiel. Ha pasado 3 años disfrutando del poder y los privilegios que deberían haber sido míos. Las manos de Seren temblaban con una furia que apenas podía contener. No me digas lo que Cassia nunca haría. No la conoces. Nunca la has conocido, pero yo crecí con su crueldad. Sé exactamente hasta dónde está dispuesta a llegar. El silencio se extendió entre ellos, denso con implicaciones que ninguno quería expresar. Entonces debemos ser cuidadosos, dijo Theron por fin, estratégico. No dejaré que dañe a nuestros hijos. ¿Cómo? En el momento en que regreses al palacio con 2 herederos previamente desconocidos, ella lo sabrá, empezará a conspirar. Y ambos sabemos que tiene aliados en la corte, gente que se beneficia de su posición, que felizmente la ayudarían a eliminar amenazas a su poder. Entonces no regresaré con ellos. Theron se acercó, arrodillándose ante su silla. Tan cerca, pudo ver las líneas alrededor de sus ojos, el cansancio tallado en cada rasgo. Estableceré protección aquí. Guardias, protecciones, lo que sea necesario para mantenerlos a salvo mientras me ocupo de Cassia. ¿Y yo? La pregunta surgió antes de que Seren pudiera detenerla. Theron extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, sus dedos rozaron su mejilla, trazando la curva de su mandíbula con una ternura desgarradora. «Perteneces a mi lado», dijo. «Siempre lo has hecho. Fui un tonto por no ver el engaño antes de la ceremonia, por no darme cuenta de que la mujer con la que me estaba uniendo no era la que amaba». La respiración de Seren se entrecortó. «Me amabas. Desde la primera noche que tropezaste en mi biblioteca». Su pulgar secó una lágrima que no se había dado cuenta de que había derramado. «Desde la primera vez que me hablaste como a una persona en lugar de a un rey. Me viste, Seren, al verdadero yo, no la corona, no el poder, solo al hombre. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Nunca lo dijiste. Tenía miedo. La admisión pareció costarle algo. Miedo de lo que significaba, miedo de lo que requeriría de mí. Los reyes no se casan con hijas bastardas. Los reyes no siguen sus corazones. Me convencí de que habría tiempo para resolverlo, que después de la ceremonia encontraría la manera de que funcionara. Y entonces desaparecí. Y entonces desapareciste, repitió él. Y me di cuenta de que cada miedo, cada obstáculo que había imaginado, nada de eso importaba. No en comparación con perderte. Seren quería creerle. Cada parte de ella anhelaba creerle. Pero 3 años de dolor no podían borrarse con palabras bonitas. No importaba cuán sinceras fueran. «Todavía estás casado con mi hermana», dijo en voz baja. «Sí, un matrimonio construido sobre mentiras y engaños. No importa cómo se construyó, existe». Se apartó de su toque, necesitando la distancia para pensar con claridad. «Y hasta que no deje de existir, hasta que Cassia sea expuesta y destituida, no puede haber nada entre nosotros. No de nuevo». La mano de Theron cayó a su costado. El rechazo fue visible, pero no discutió. «Entiendo», dijo. «Recuperaré tu confianza, Seren. No importa cuánto tiempo me lleve, lo que sea que deba hacer, te demostraré que soy digno de la oportunidad que una vez me diste». Antes de que pudiera responder, algo cambió en el aire. Una frialdad que no había estado allí antes, filtrándose a través de las paredes de la cabaña como una niebla invernal. Theron se estremeció. Seren frunció el ceño. «¿Estás bien?».
Bien, pero su voz era tensa, y ella notó por primera vez lo pálido que se había vuelto. Solo cansado del viaje. Era una mentira, lo supo de inmediato. El mismo instinto que siempre le había permitido leerlo, ver debajo de la máscara que usaba para todos los demás, ahora gritaba que algo andaba muy mal. Theron. Él forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Debería dejarte descansar. Hablaremos más por la mañana. Haremos planes. Encontraré la manera de arreglar esto. Seren, lo juro. Se levantó y ella vio su mano temblar mientras alcanzaba la puerta. El frío pareció seguirlo, irradiando de su cuerpo como una tormenta de invierno contenida en carne humana. ¡Espera! Seren se puso de pie, agarrando su brazo. Su piel estaba helada bajo sus dedos, mucho más fría de lo que cualquier cambiante debería estar. «Algo te pasa. Dímelo». Theron se quedó muy quieto. «No es nada de lo que debas preocuparte. No me mientas, no ahora, no después de todo lo que acabamos de decir». Por un largo momento no respondió. Luego, lentamente, se giró para mirarla. La máscara había desaparecido. Debajo había un agotamiento tan profundo que parecía tallado en sus huesos. Y algo más. Miedo. «Hay una maldición», dijo en voz baja, «sobre los reyes de Bora. Ha estado en mi linaje por generaciones». La sangre de Seren se convirtió en hielo. ¿Qué tipo de maldición? La sonrisa de Theron fue amarga, rota. Del tipo, dijo, que me está matando lentamente. La maldición tenía un nombre. Se lo dijo Theron mientras se sentaban junto al fuego agonizante. Su voz sonaba hueca, su piel aún conservaba ese frío antinatural. La separación, dijo, ha estado en mi linaje durante 8 generaciones, un castigo infligido a mi antepasado por una bruja despechada. Seren tomó una manta de la silla y la envolvió alrededor de sus hombros. Él no se resistió, lo que la asustó más que cualquier otra cosa. El rey Alfa que recordaba nunca habría aceptado tal mimo. «¿Qué hace?», preguntó en voz baja. Theron miró las brasas. Cuando un rey de Bora se une por ceremonia a alguien que no es su verdadera pareja, su fuerza vital comienza a drenarse. Lentamente al principio, luego más rápido. Se rió amargamente. Mis antepasados aprendieron a evitarlo al no formar nunca apegos profundos, al elegir matrimonios políticos con mujeres por las que no sentían nada. Mientras no hubiera una verdadera pareja de la que separarse, la maldición permanecía latente. «Pero tú tenías una verdadera pareja». «La tenía». Sus ojos encontraron los de ella, llenos de dolor. «La tengo, y me uní a otra mujer en su lugar». El pecho de Seren se contrajo. «No lo sabías. Cassia te engañó. A la maldición no le importan las intenciones. Solo sabe que estoy al lado de la mujer equivocada mientras la correcta existe. En algún lugar del mundo». Levantó la mano e incluso en la penumbra, Seren pudo ver la escarcha extendiéndose por sus nudillos. «Durante 3 años se ha estado alimentando de mí, haciéndose más fuerte. Cuando finalmente te encontré esta noche, te sentí cerca de mí de nuevo». Se estremeció. Es como si la maldición se diera cuenta de lo que se estaba perdiendo, de lo que yo me estaba perdiendo. «Debe haber una cura». «La hay». La voz de Theron bajó a apenas un susurro. «El vínculo debe completarse. La verdadera pareja debe ser reclamada adecuadamente por ceremonia y por sangre. Solo entonces la maldición liberará su control. Entonces lo completaremos. Todavía estoy casado con Cassia». Las palabras cayeron como piedras. La maldición requiere un vínculo legítimo. Mientras mi matrimonio con ella siga en pie, no puedo unirme a ti. Y no puedo disolver el matrimonio sin exponer sus crímenes, lo cual no puedo probar sin testigos que nunca hablarían en contra de la reina. Seren sintió la trampa cerrándose a su alrededor. Cassia lo había planeado perfectamente. Incluso si Theron encontraba a su verdadera pareja, incluso si descubría el engaño, sería impotente para actuar. La maldición lo mataría mientras su falsa reina observaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Seren. «¿Cuánto tiempo tienes?». Theron no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «Semanas, quizás. Tal vez menos, ahora que te he encontrado.
La maldición sabe que su control está amenazado. Luchará para terminar lo que empezó. Seren quería gritar, quería enfurecerse contra la injusticia de todo. 3 años de separación, 3 años creyendo que le había traicionado. Y ahora que finalmente sabía la verdad, iba a perderlo de todos modos. Tiene que haber otra manera, dijo con fiereza. Tus antepasados, los que sobrevivieron, ¿cómo lo lograron? Nunca encontraron a sus verdaderas parejas, o las encontraron después de que la maldición ya se hubiera satisfecho con la muerte de reinas anteriores. La sonrisa de Theron fue espantosa. Podría esperar a que Cassia muera de forma natural, pero sospecho que yo ya me habré ido mucho antes de que eso suceda. ¿Y si no muriera de forma natural? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Seren no había tenido la intención de decirlas, pero no las retiró. La mirada de Theron se agudizó. No puedo asesinar a mi reina, Seren. No importa lo que haya hecho, el reino nunca aceptaría a un rey que mató a su esposa. No estoy sugiriendo un asesinato. Estoy sugiriendo justicia. Seren se inclinó hacia adelante. Dijiste que no podías probar sus crímenes, pero ¿y si pudieras? ¿Y si hubiera testigos dispuestos a hablar? ¿Quién se atrevería? Cassia ha pasado 3 años consolidando su poder, colocando a sus aliados en cada puesto de influencia. Cualquiera que se le opusiera ha sido discretamente eliminado. ¿Y sus propias palabras? Insistió Seren. ¿Y si se la pudiera incitar a confesar públicamente? Antes de que Theron pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró una ráfaga de aire frío, trayendo consigo un aroma que hizo que la loba de Seren gruñera con reconocimiento instantáneo. Detrás de ella, oyó crujir la puerta del dormitorio de los niños. Oyó la voz preocupada de Ash llamando. Cassia estaba en el umbral. Estaba flanqueada por 4 guardias armados, su cabello dorado brillando a la luz del fuego, su rostro torcido por la furia. Parecía mayor de lo que Seren recordaba, más dura. La suavidad de la juventud reemplazada por algo calculador y cruel. Bueno, suspiró Cassia. ¿No es esto conmovedor? El rey reunido con su pequeña... Theron se puso de pie con dificultad, interponiéndose entre Cassia y Seren, pero se tambaleó. Sus fuerzas le fallaban, y Seren tuvo que sujetarle el brazo para evitar que cayera. Los ojos de Cassia se entrecerraron ante el gesto. Luego su mirada pasó más allá de ellos, posándose en las 2 pequeñas figuras que ahora estaban en el umbral del dormitorio. Todo en ella se quedó quieto. Niños, dijo lentamente. 2 de ellos, con esos ojos. Su voz se elevó a algo estridente. Le diste hijos, miserable y conspiradora pequeña. Cuidado, hermana. La voz de Seren era de hielo. Estás hablando con la madre de los futuros gobernantes de Valdora. Son bastardos, ilegítimos. No tienen ningún derecho. Tienen todo el derecho. La voz de Theron era débil pero segura. Son mi sangre, mis herederos. Y tú no eres más que un fraude que se abrió camino con engaños hasta mi trono. El rostro de Cassia se contrajo de rabia. Soy tu reina. Fui elegida ante todo el reino. No puedes. No fuiste elegida. Robaste el lugar de la mujer que realmente quería. La mano de Theron encontró la de Seren, agarrándola con fuerza. Drogaste a tu hermana, imitaste su aroma, respondiste a su nombre. Todo sobre nuestro matrimonio se construyó sobre mentiras. No tienes pruebas de eso. La tengo a ella. Theron señaló a Seren, la mujer que realmente debía estar ante mí esa noche. La mujer cuyos hijos llevan mi linaje. La mujer que he pasado 3 años buscando. La palabra de una bastarda amargada que no pudo aceptar su lugar. La sonrisa de Cassia fue viciosa. ¿A quién creerá la corte? ¿A su reina ungida o a una hermanastra celosa que huyó avergonzada? Me creerán a mí, dijo una nueva voz. Todos se giraron. Una mujer estaba en el umbral, detrás de los guardias de Cassia, envuelta en una capa de viaje. Era anciana, su rostro curtido por los años, pero sus ojos eran agudos y claros. Seren la reconoció al instante. Maren, la partera que había asistido a su nacimiento. La mujer que había estado presente cuando su madre murió.
Yo estuve allí, dijo Maren, dando un paso adelante. Hace 22 años, cuando la amante de Lord Harwin dio a luz. Y estuve allí hace 3 años, cuando Lady Cassia vino a mí buscando un tipo particular de poción. El rostro de Cassia se puso blanco. Vieja bruja mentirosa. Una poción para imitar el aroma de otra persona, continuó Maren con calma. Me dijo que era para una mascarada. No le di mucha importancia en ese momento, pero cuando la verdadera Seren desapareció y la falsa tomó su lugar, empecé a preguntarme. Esto no prueba nada. Prueba lo suficiente. Maren metió la mano en su capa y sacó un pequeño frasco. Guardé una muestra de la poción. Se puede analizar. Los ingredientes son distintivos y guardé registros de quién los compró. La compostura de Cassia finalmente se rompió. Se abalanzó sobre Maren, pero sus guardias dudaron, confundidos sobre qué órdenes seguir. «¡Deténganla!», gritó Cassia. «¡Deténganlos a todos! A los niños, al rey, a todos. Soy vuestra reina, os lo ordeno». Los guardias no se movieron. «El rey es nuestro señor legítimo», dijo uno de ellos en voz baja. «Seguimos sus órdenes, no las suyas, especialmente cuando acaba de admitir traición». Cassia se congeló. «No admití nada. Exigió que detuviéramos al propio rey». La mano del guardia se movió hacia su espada. «Eso es suficiente». «No». Cassia retrocedió hacia la puerta, con los ojos desorbitados. «No podéis hacer esto. Soy la reina. Yo...» Tropezó en el umbral y cayó. Cuando se levantó, tenía un cuchillo en la mano, sacado de alguna parte de su manga. No apuntó a los guardias ni a Theron, apuntó a los niños. «Si yo no puedo tener herederos», gruñó Cassia, «tú tampoco». Se abalanzó. Seren no pensó, se movió por puro instinto, lanzándose entre sus hijos y la hoja. Sintió el cuchillo cortar su brazo, sintió la sangre caliente correr por su muñeca. Sintió algo más surgir desde lo más profundo de su ser. Luz. Explotó de sus palmas, plateada y brillante, llenando la cabaña con un resplandor tan intenso que todos retrocedieron. Cassia gritó, y el cuchillo cayó de sus manos mientras se desplomaba de rodillas. Y Seren se quedó en el centro de todo, con el poder fluyendo por sus venas como luz de luna líquida, antiguo y salvaje y absolutamente abrumador. «Bendecida por la luna», susurró Maren desde el umbral, «igual que tu madre». La luz se desvaneció lentamente, dejando a Seren temblando, su brazo herido olvidado. Se miró las manos que aún brillaban débilmente y sintió la verdad asentarse en sus huesos. Su madre no había sido una sirvienta ordinaria, había sido algo mucho más raro, y le había pasado ese don a su hija. «Puedes salvarlo», dijo Maren en voz baja. «Al rey, la maldición que lo está matando. Tu luz puede romperla». Seren miró a Theron, que se había derrumbado contra la pared, con la escarcha extendiéndose rápidamente por su pecho. Su respiración era superficial, sus ojos apenas abiertos. Miró a sus hijos, acurrucados detrás de ella, a salvo pero aterrorizados. Miró a su hermana, arrugada en el suelo, finalmente derrotada, y tomó su decisión. Los guardias ataron las manos de Cassia mientras Seren se arrodillaba junto a Theron. Apenas estaba consciente, su piel pálida como la nieve, sus labios teñidos de azul. La maldición había sentido su oportunidad cuando Cassia hizo su movimiento. Estaba tratando de acabar con él antes de que Seren pudiera intervenir. «Dime qué hacer», le dijo Seren a Maren. «Rápido». La anciana partera se arrodilló a su lado. Los bendecidos por la luna pueden forjar vínculos que trascienden la ceremonia ordinaria. Tu madre podría haberlo hecho si hubiera vivido. Debes llegar a él, encontrar la corrupción donde se asienta el falso vínculo y quemarla. Luego reemplazarla con la verdad. ¿Cómo? Lo sabrás. Maren colocó una mano curtida sobre el corazón de Seren. El poder responde al amor, niña. Siempre lo ha hecho. Seren respiró temblorosamente. Colocó ambas manos en el pecho de Theron, sintiendo el hielo bajo su piel. La maldad se enroscaba alrededor de su corazón como una serpiente. Cerró los ojos y se adentró.
La maldición la combatió de inmediato. Era vieja, viciosa y desesperada por sobrevivir. Le mostró visiones de fracaso, de Theron muriendo en sus brazos, de sus hijos creciendo sin padre. Le susurró que era demasiado débil, demasiado inexperta y que era demasiado tarde. Pero debajo de la maldición, lo encontró a él, al verdadero él, al hombre que se había reído en una biblioteca a oscuras, al hombre que la había sostenido como si fuera preciosa, al hombre que había buscado durante 3 años porque perderla había roto algo dentro de él. Envolvió su luz alrededor de esa esencia y tiró. La maldición gritó. Sintió que la desgarraba, arañaba, mordía. Su brazo, donde Cassia la había cortado, ardía como el fuego. Sangre goteaba de su nariz, de sus oídos. En algún lugar lejano oyó a Ren llorar, oyó a Ash llamarla por su nombre, pero no se detuvo. Encontró el falso vínculo, la conexión retorcida que unía a Theron con Cassia, y lo quemó. Vertió cada onza de su poder recién descubierto en destruir la mentira que estaba matando al hombre que amaba. Y cuando el falso vínculo finalmente se hizo añicos, lo reemplazó con la verdad, su amor, su reclamo sobre él, 3 años de retraso, pero nunca disminuido. Mío cantó su alma en la de él, mi pareja, mi rey, mío. Tuyo, respondió su alma, siempre tuyo, solo tuyo. La luz explotó hacia afuera una última vez y luego se desvaneció. Seren se desplomó contra el pecho de Theron, completamente agotada, pero bajo su oído escuchó algo hermoso, su corazón latiendo fuerte y constante, cálido. Seren. Su voz era áspera pero clara. Su mano subió para acariciar su cabello. Seren, mírame. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, libres de niebla y escarcha. El color había vuelto a sus mejillas. Cuando sonrió, fue la sonrisa que recordaba de aquellas noches robadas, cálida y real y llena de asombro. Me salvaste, dijo él. Tú me encontraste primero, susurró ella. Él la atrajo hacia abajo y la besó, suave y dulce y lleno de promesas. A su alrededor, oyó a Ren chillar de alegría, oyó el silencioso finalmente de Ash, oyó la risa satisfecha de Maren. Y en la esquina, atada y rota, Cassia lloraba. Regresaron a Vildora 3 semanas después. El viaje no se pareció en nada a la desesperada huida de Seren años antes. Esta vez viajaba en un carruaje real, con sus hijos a su lado. Su padre cabalgaba a la cabeza de una procesión que se extendía por media milla. La noticia ya se había extendido. Mensajeros se habían adelantado llevando la verdad. La confesión de Cassia, obtenida ante testigos. El testimonio de Marine, respaldado por sus registros. Los relatos de los guardias sobre el intento de asesinato de la reina a los herederos reales. Para cuando llegaron a la capital, la gente ya se alineaba en las calles. No para abuchear, no para cuestionar, sino para celebrar. «La verdadera reina», gritó alguien mientras pasaba el carruaje de Seren. «La verdadera reina ha regresado». El grito fue secundado, extendiéndose por la multitud como un reguero de pólvora. Seren se quedó helada, abrumada mientras miles de voces coreaban su nombre. «Mamá». Ren tiró de su manga. «Están felices de vernos». «Lo están, pequeña». La voz de Seren se quebró. «Realmente lo están». La coronación tuvo lugar en pleno verano. Cassia había sido juzgada y declarada culpable de fraude, intento de asesinato y traición. La pena era la muerte. Pero Theron había ofrecido una alternativa. El exilio a una isla remota en el borde del mundo conocido. Despojada de título, tierras y nombre. Prohibida de regresar a Valdora bajo pena de ejecución. Resopló. Seren había aceptado la clemencia, no por el bien de Cassia, sino por el suyo propio. No quería que los primeros recuerdos de sus hijos estuvieran manchados por la sangre de su tía. Lord Harwin también se había enfrentado a la justicia. Sus crímenes contra la madre de Seren habían sido expuestos durante el juicio de Cassia. La verdad de su crueldad quedó al descubierto para que todos la vieran. Ahora se pudría en las mismas mazmorras que una vez albergaron a prisioneros políticos.
esperando un juicio que lo despojaría de todo. Resopló. Seren lo había visitado una vez, solo una vez. Te equivocaste conmigo, le había dicho a través de los barrotes. Te equivocaste con mi madre, te equivocaste en todo. Él no respondió. Solo la miró con ojos llenos de odio, el mismo odio que ella había soportado toda su infancia. Se alejó sin mirar atrás. La corona era más pesada de lo que Seren esperaba. Se arrodilló ante el altar en la gran catedral, la misma catedral donde Cassia había robado su lugar 3 años antes. Pero hoy no había engaño, ni drogas, ni mentiras. Hoy era vista. Theron levantó la corona de su cojín de terciopelo. Brillaba en plata y oro, engastada con piedras de luna que captaban la luz que entraba por las vidrieras. Serena de Boria, anunció, su voz resonando en el vasto espacio. Mi verdadera pareja, madre de mis herederos, la mujer con la que debería haberme casado desde el principio. Colocó la corona en su cabeza. Levántate, mi reina. Seren se levantó. La catedral estalló. Señores y damas que una vez la ignoraron, nobles que habían susurrado sobre la hija bastarda, sirvientes que la habían compadecido en secreto, todos ellos ahora se inclinaban mientras ella se giraba para enfrentarlos. Pero sus ojos solo encontraron 3 figuras en la primera fila. Ash estaba de pie solemnemente con su nueva ropa formal, tratando con todas sus fuerzas de parecer principesco y no moverse. Ren ya había abandonado el decoro y saludaba frenéticamente, saltando sobre las puntas de sus pies. Maren observaba con lágrimas corriendo por su rostro curtido. La mujer que había ayudado a traer al mundo tanto a Seren como a sus hijos, que había guardado la verdad durante años, esperando el momento en que finalmente pudiera ser dicha. Detrás de ellos se sentaban otros que se habían presentado durante el juicio. Sirvientes del palacio que habían presenciado la crueldad de Cassia. Guardias que habían oído conversaciones condenatorias. Una red de testimonios que había sellado el destino de la falsa reina. Seren asintió a todos ellos. Habían elegido la verdad sobre el miedo, y esa elección había ayudado a liberarla. Más tarde en el banquete, Seren se escabulló del ruido y la celebración. Encontró un balcón tranquilo con vistas a los jardines, respirando el aire fresco de la noche. Unos pasos se acercaron detrás de ella. Supo quién era sin volverse. ¿Escapando de tu propia coronación?, preguntó Theron, sentándose a su lado en la barandilla. Solo tomando un momento. Se apoyó en él cuando su brazo la rodeó. Es mucho que procesar. La corona, el título, las varios miles de personas que ahora te responden. Todo eso y el hecho de que hace 3 años me escondía en un pueblo olvidado, convencida de que pasaría el resto de mi vida huyendo. Theron le dio un beso en la sien. Nunca más tendrás que huir. Lo sé. Se giró en sus brazos, mirando el rostro que había amado durante tanto tiempo, en la oscuridad y en la luz. Todavía no estoy segura de merecer nada de esto. Te mereces todo. Su voz era feroz. Cada corona, cada título, cada momento de felicidad. Me salvaste la vida, Seren. Criaste a nuestros hijos sola durante 3 años. Sobreviviste a cosas que habrían quebrado a cualquiera. Sobreviví porque los tenía a ellos. Miró hacia el gran salón, donde podía oír la risa distintiva de Ren elevándose por encima del ruido. Me dieron una razón para seguir adelante. Y ahora seguimos adelante juntos. Theron ahuecó su rostro entre sus manos, calentando sus mejillas con su tacto. No más escarcha, no más frío. La maldición se había ido de verdad. Tú, yo, Ash, Ren, nuestra familia, repitió Seren suavemente. Él la besó entonces, lento y profundo, y ella sintió el vínculo de pareja cantando entre ellos, completo e inquebrantable. Se habían encontrado a través de mentiras y traiciones, a través de años de separación y una maldición que debería haberlo matado. Se habían ganado este momento con sangre y lágrimas y un amor terco e implacable. ¡Mamá! ¡Papá! La voz de Ren llegó desde el umbral. Os estáis perdiendo el pastel, no lo cortarán sin vosotros. Seren se rió contra los labios de Theron. El deber llama. Siempre lo hará. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos,
pero responderemos juntos. Caminaron de regreso a la luz, de regreso a sus hijos, de regreso a la celebración de todo lo que habían luchado por construir. Detrás de ellos, la luna se elevó llena y plateada sobre Bora, bendiciendo a la nueva reina con la misma luz que había salvado a su rey. Años más tarde, cuando los historiadores escribieran sobre el reinado del rey Theron y la reina Seren, notarían la prosperidad, las reformas y la era de paz sin precedentes. Pero los bardos contaban una historia diferente. Cantaban sobre un rey que buscó durante 3 años a su amor perdido. De una madre que crió a sus hijos en las sombras para mantenerlos a salvo. De una maldición rota por el poder de un corazón bendecido por la luna. De dos personas que encontraron el camino de regreso el uno al otro contra probabilidades imposibles. Cantaban sobre una ceremonia de apareamiento donde se eligió a la hermana equivocada. Y cantaban sobre todo lo que vino después. El príncipe heredero Ash se convirtió en un gobernante reflexivo y mesurado. Su mirada gris pálido llevaba el peso de la sabiduría de su padre. La princesa Ren permaneció salvaje y feroz, convirtiéndose finalmente en la primera mujer general en la historia de Baldora. Y sus padres nunca dejaron de amarse. A través de desafíos políticos y la crianza de hijos testarudos, a través de noches tranquilas y grandes celebraciones, a través de cada amanecer y cada luna llena por el resto de sus días. Theron una vez juró que nunca dejaría que Seren volviera a huir, y nunca lo hizo. Finalmente había encontrado el único lugar en todo el mundo donde realmente pertenecía, su hogar. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado y quieres oír más relatos de amor, magia y segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el viaje de Seren y Theron. ¿Viste venir el giro argumental de Cassia? ¿Quién fue tu personaje favorito? Tus comentarios significan más de lo que crees. Leo cada uno de ellos. Hasta la próxima.